Eh, para tratar estas preguntas del tipo ¿cómo? Entonces, existe la posibilidad de puntualizar estudios de caso que, en el caso de Costa Rica, nos centraríamos en lo que se ha denominado región arqueológica central, específicamente en la subregión del Caribe, en la parte montañosa, en donde se encuentra el Monumento Nacional Guayabo. Señalo aquí otros dos sitios, de una vez, que serán de interés a la exposición: Guayabo 4, Palomo 1, así como Las Mercedes, La Iberia y Nuevo Corinto. Estos ya, bueno, Nuevo Corinto y Las Mercedes en la llanura costera, La Iberia en el pie de monte de la cordillera, Palomo, Guayabo 4 y Monumento Nacional Guayabo en la zona montañosa de la vertiente Caribe. Problema de investigación. Hay una serie de cambios a nivel de las sociedades tribales precolombinas que implicaron alteraciones en las relaciones sociales de producción, principalmente sobre la propiedad y uso de medios de la producción, tales como la tierra y el agua, que en principio son colectivos. Hay una suerte de reciprocidad y crecimiento demográfico que garantizaron precisamente la propiedad efectiva del grupo unido por parentesco. Habrán visto el tema de clanes, etcétera, en estos procesos de organización sobre estos medios de la producción. Bagaje teórico previo con el que contamos, a partir de investigaciones como las que referí desde Anastasio Alfaro, los trabajos de la Universidad de Costa Rica, del Museo Nacional de Costa Rica. De una vez señalo y consigno una importantísima aportación del doctor Michael Snarskis, arqueólogo norteamericano que se radicó en Costa Rica desde la década de los 70, fue investigador del Museo Nacional de Costa Rica, el primer editor y quien impulsó el desarrollo de una de las publicaciones centroamericanas en arqueología más importantes, la revista Vínculos, indiscutible punto de referencia para el estudio de la historia antigua de la región. A partir de las propuestas de él se han consolidado distintas fases de desarrollo sociohistórico con base en características de los asentamientos, temporalidad, expresión material de la cultura y principalmente, que es con base en lo que trabajamos las y los arqueólogos, restos cerámicos, que es lo que se conserva de el utillaje utilizado en el día a día por parte de la sociedad precolombina. Para contextualizar, sugiero guardar como estos números para el resto de la exposición. Tres grandes fases nos van a interesar. El bosque de 300 antes a 300 después de Cristo, en términos muy generales, los rasgos sociales evidencian que se acentuó la disimetría social con base en la evidencia de ajuares funerarios y que hubo muchas construcciones, tanto habitacionales como funerarias, de forma cuadrangular. Durante lo que se denomina la fase La Selva, de 300 a 900 después de Cristo, cambia la forma de las construcciones hacia una tradición arquitectónica donde la moda parece ser más de plantas arquitectónicas, valga la redundancia, de forma circular. Y se indica un mayor vínculo con grupos sudamericanos, principalmente del norte de América del Sur. Justamente es cuando se conformaría esto que hemos aludido como el área histórico chipchoide. Es cuando como que se consolidaría
este vínculo e interacción interregional. Y finalmente, para efectos del desarrollo de las sociedades precolombinas, tendríamos lo que se denomina la fase cultural La Cabaña, de 900 a 1550 como el punto ya de transición más definitivo a la interacción con sociedades de tradición europea. Y es cuando fundamentalmente se ha aludido a que se consolidaron cacicazgos de alto orden a nivel regional. Antes de esta fase cultural, el bosque, hay una fase cultural que se denomina la montaña. Aproximadamente 1500, 2000 antes de Cristo, cuando se establecieron comunidades agroalfareras, es decir, comunidades sedentarias, productoras de alimentos y que desarrollaron la alfarería, artefactos en cerámica. Para efectos de estas temporalidades sería 1500 antes a 300 antes de Cristo. En el complejo cerámico, los complejos cerámicos son uno de los componentes de las fases culturales. Pero dentro de los complejos cerámicos llama la atención el hecho de que parecería estar mucho más vinculado a lo que se ha denominado Mesoamérica, las poblaciones que ocuparon el actual territorio costarricense. Evidencia de ello son, por ejemplo, pequeñísimos artefactos, restos artefactuales en cerámica, como lo que el profesor Michael Snarsky denominó el tipo atlántico negro relleno de rojo, con profundísima similitud con artefactos cerámicos de tradición mesoamericana, bien datados durante el formativo, a la misma época a la que corresponden estos pedacitos del Atlántico negro relleno de rojo. Estos precisamente proceden del sitio arqueológico Las Mercedes, que ya había señalado en el mapa. Pero bueno, esto para evidenciar que hay una amplísima posibilidad de interacción interregional. Es para la fase cultural el bosque, 300 antes a 300 después de Cristo, cuando se marca tajantemente una disimetría social evidente en el uso de artefactos en piedra verde, jadeitas, muchas veces, que parecen estar relacionados con prácticas agrícolas y que parecen además todavía mantener un importante vínculo cultural con Mesoamérica, tal como el cultivo de maíz y este tipo de representaciones de hachas. Una serie de elementos iconográficos consistentes con la tradición cultural mesoamericana para esa época. Después de 300, después del año 300, se da un incremento en el tamaño de los asentamientos y en las formas constructivas. Dejan de ser cuadrangulares, como estas que les mostraba del sitio Severo Ledesma en Guásimo. Empiezan a construirse basamentos de planta circular y se consolida esta disimetría social y esta expresión arquitectónica monumental después de 900, durante lo que se ha denominado la fase la cabaña. Cuando además uno de los elementos sociales más recurrentes resulta ser la guerra, la violencia, sin que necesariamente, y esto es importante a propósito de los componentes que asumo han revisado para esta sesión con base en las categorías de Don Colin Renfrew y Paul Vann, sin que necesariamente se trate de militarismo como tal, ¿sí? Pero hay una serie de aspectos ideológicos que empiezan a plasmarse en la
en la escultórica de la región. El hecho de que no aludamos a militarismo, el hecho de que no haya como que un ejército sistemáticamente organizado con grados, etcétera, no quiere decir que no haya habido violencia. De que se dieron con todo, se dieron con todo y está representado precisamente en la escultórica. Cabezas cortadas, personajes cargando cabezas decapitadas, el hacha. Pero habría que considerar en ese sentido cómo a nivel ideológico, y creo que no es una pregunta aún respondida, cómo a nivel ideológico funcionan este tipo de representaciones. Es decir, dudaría que personajes gobernantes o de cierta élite de la jerarquización anduviesen caminando por ahí con una cabeza recién cortada. ¿Qué tanto tiene que ver aquí la propaganda ideológica de un grupo en el poder, sin que necesariamente se trate de una organización estatal? Esto lo dejo a consideración, pues sobre todo en el sentido de que no ha sido un tema tratado de manera sistemática por la investigación en la historia antigua. Me he referido a las Mercedes. Es otro de los grandes sitios arqueológicos, otro de los grandes asentamientos con modificación arquitectónica de gran envergadura, quizás inclusive mayor que Guayabo. Se ubica en el campus de la Universidad de ERP, en Limón. Refería a las excavaciones de Anastasio Alfaro en 1892, muy cerquita, 1896. El arqueólogo sueco Carl Wilhelm Hartmann lleva a cabo una serie de excavaciones con el fin de, si recuerdan, ¿para qué excavó Anastasio Alfaro? Es muy similar el fin de los trabajos de Hartmann. Hartmann formó parte de una misión sueca que se adentró a finales del siglo XIX por distintas regiones de América. De hecho, se entrenó en México con el arqueólogo Karl Lumholtz para desarrollar excavaciones estratigráficas y genera una publicación importantísima que es Archaeological Researches in Costa Rica de 1901, un libro excepcionalmente detallado sobre estratigrafía, condiciones de contextos arqueológicos, etcétera, pero es básicamente para recuperar piezas, igual que lo estaba haciendo Lumholtz en México, para integrar la colección arqueológica del Museo Etnográfico Real de Estocolmo. Es un núcleo arquitectónico, insisto, quizás hasta más grande que el de Guayabo, integrado a través de caminos, a través de calzadas, con otros asentamientos precolombinos. A partir del año 2005, el arqueólogo Ricardo Vázquez Leiva, investigador del Museo Nacional de Costa Rica, desarrolló una serie de estudios arqueológicos de manera sistemática para exponer para identificar y exponer las áreas empedradas, las áreas de tránsito, elementos escultóricos, cómo se conformó el núcleo arquitectónico con cierto grado de monumentalidad de este asentamiento precolombino, perfectamente comparable con lo que hoy conocemos del núcleo arquitectónico del Monumento Nacional Guayabo, donde convergen infraestructura hidráulica, empedrados, basamentos, escultórica, Monumento Nacional Guayabo, infraestructura hidráulica, empedrados, basamentos, etcétera, ¿sí? Y uno de los grandes detalles, pequeños grandes detalles de la investigación del doctor Vázquez fue
precisamente que localizó una técnica constructiva en las Mercedes que, bajo el relleno de tierra de los basamentos, había un proceso de preparación del terreno que incluyó la quema de materia vegetal. Limpieza, rito, lo que haya sido. Por el momento, ahora sí, en términos de pertinencia lógica de las preguntas de investigación, si fue un rito, si fue una limpieza, por el momento no nos estaría interesando. Lo que permitió, y que es importantísimo, fue identificar restos de carbón que corresponden con el momento en que se cortó la vegetación y se quemó. Y eso ha permitido datar, obtener intervalos de tiempo con base en el análisis de esta materia orgánica carbonizada, intervalos de tiempo de cuándo fue cortada, siendo pedacitos muy pequeños, no un gran tronco, pedacitos pequeños. Podríamos asumir en la investigación arqueológica que cuando se quemaron debieron haber estado muy cerca del momento en que murieron. Eso ha permitido comparar entonces, después de los resultados del doctor Vázquez, vamos a Guayabo y empezamos a hacer excavaciones en esa misma dirección. Por un lado, para ver si había una técnica constructiva consistente entre la llanura costera y la zona montañosa de una misma región arqueológica, que presenta un alto grado de similitud en la expresión de cultura material. Así como contrastar en qué época y cómo fueron construidos.